Y nos complace, es un honor para nosotros tenerlo al doctor Horacio Galeano Perrón aquí en los estudios del canal. Una persona bastante indicada para poder abordar y darnos un panorama, un diagnóstico de lo que está pasando en materia política en nuestro país, la situación que atraviesa Paraguay luego de unos días bastante pesados con la relación bilateral, en este caso con Brasil. ¿Cómo está manejando el gobierno? ¿Lo está haciendo de una forma correcta? Y me quedé reflexionando acerca de una frase que había utilizado el doctor: un tsunami se puede llegar a venir. ¿Será así o no? ¿Y de qué manera podría repercutir directamente en los diferentes ámbitos en caso que así fuera? Doctor Horacio, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación del canal. Un honor estar en Canal Pro y voy a tratar de responder a todas tus preguntas. Ya tomando lo que me habías dicho, creo que primero podemos coincidir, como decimos los abogados, de previo y especial pronunciamiento, es que hubo un mal manejo, una desprolijidad. Un tema de esta naturaleza no se puede manejar con esa desprolijidad, ni meterla a nadie en el medio. Uno tiene que jugar. A mí me tocó ocupar 23 cargos en la administración pública, de los cuales 7 como ministro, 4 veces de educación, y uno tiene que ser muy detallista porque el menor descuido se te dispara. Y en este momento estamos en una guerra en el mundo, los doctrinarios coinciden que estamos en la guerra de quinta generación. En la guerra de quinta generación, la característica es de que la comunicación es el arma letal, ya no es la bomba atómica. No se va a usar la bomba atómica ni las armas de destrucción masiva, pero los medios de comunicación son fundamentales. Entonces tenemos que coincidir que hubo desprolijidad, mucha desprolijidad, que llevó a esta crisis. En segundo lugar, quedó al desnudo de que el gobierno no tiene una conducción nacional. Una conducción significa, en términos empresariales, ya que usted siempre promueve un alto nivel de gerenciamiento, que el alto gerente esté controlando todos los distintos factores que puedan incidir en una conducción. Es decir, los factores económicos, los factores políticos, los factores presupuestarios. Un conductor tiene que manejar absolutamente como en una empresa, cómo estamos en la venta, cuál es la producción, cuáles son nuestros móviles, etc. Se vio también que no existe una conducción. ¿Qué pasó? En el gobierno de Cárter, que no tengo nada que halagar, decir, pero tenemos que reconocer que él estableció un modelo. En síntesis, ¿cuál es el modelo? Un gran gerente, que era López Moreira, con otros gerentes que a su vez le controlaban a los ministros. Ese modelo funcionó porque él trasladó directamente de sus empresas, que sin lugar a dudas son exitosas desde el punto de vista económico, trasladó al Estado. Cuando ese modelo se va, crea un vacío muy grande. No fue reemplazado. Nadie dijo el día que ganaron las elecciones: bueno, vamos a dejarnos de festejar el triunfo y vamos a empezar. A mí me tocó estar en transiciones difíciles. Yo formé parte de la transición cuando la caída del Partido Colorado, luego voy a ser ministro de Educación, pero 4 meses de transición donde yo influí muchísimo sobre los elementos que había que cuidar. Lo mismo pues cuando juicio político, vengo como ministro con Federico Franco, también siendo ministro de Educación, yo jugaba un poco así de una suerte de asesor estratégico de cuáles eran los factores que a nosotros nos podían desestabilizar. Entonces vos en una conducción tenés que establecer tu fortaleza, tus oportunidades, tu debilidad y amenaza. ¿Cuáles son tus debilidades? Y sobre esas debilidades, eso es lo que yo no veo. Me dicen, no le conozco, que el señor Mario Abu Benítez es una buena persona, pero yo estoy hablando desde el punto de vista doctrinario, no estoy hablando, ni me interesa hablar mal de nadie, no está en mi corazón hablar mal de nadie. Acá se trata de una cuestión de conducción, de marcar el camino, de ser firmes en las decisiones. Es claro, y eso tendría que ser el director, el ministro del secretario general, cargo que también ocupé. Tiene que ser el que tiene que estar marcándole al presidente la ruta y no haciéndole al presidente escuchar lo que él quiere escuchar, sino que lo que vos tenés que manejar todos los factores, la alternativa para poder. Es como un chofer que está al lado de un presidente y que le va marcando, tiene que saber cómo está el tablero todo.
Eso es otro elemento que quedó al desnudo. Y lo tercero es que el problema no pasó. Ahora tenemos nuevos autores que quedaron totalmente al descubierto. ¿Quiénes son esos nuevos autores? En primer lugar, Honor Colorado. Honor Colorado automáticamente pasó a ser parte del gobierno, es el factor fundamental, y también Blas Llano, que es presidente del Congreso y que está en la línea de sucesión. Entonces hay un nuevo escenario que el presidente no va a poder hacer con cualquier persona, va a tener que hacer con personas que manejen muy bien esos factores estratégicos, y se juega una cantidad de factores. Factores, por ejemplo, el caso Messer, por ejemplo, también tienen que estar en análisis. Y dos elementos que son graves. Uno es la inseguridad que existe en el país, ¿verdad?, que no es responsabilidad de la Policía Nacional. Y el otro factor es el desaceleramiento económico. Un desaceleramiento que no está encontrando la reactivación, y eso se nota en la calle. Entonces la gente me pregunta, me dice, ¿y por qué esta vez la gente no salió a la calle? Y porque, por muchos factores, pero fundamentalmente porque la gente se maneja mucho las redes, se maneja mucho a través de... Pero otra cosa cuando vos salís a la calle y tenés que ver al carrodirante. Yo hice eso en mi juventud porque fui dirigente estudiantil, ve los caballos, ve los grupos antimotines. El que no tiene experiencia en la calle no puede improvisar la calle. Por eso estos partidos, con mucho respeto lo digo porque son amigos, muchos de ellos son amigos muy queridos. Cuando vos llegaste tarde, y voy a terminar la primera parte, tarde a la política, en términos militares se dice un recluta, porque no conoció la militancia de la juventud, de los comités o de las seccionales. Entonces el tipo que va teniendo, nosotros tenemos que recuperar a la clase política paraguaya. Nosotros tenemos que llegar jóvenes que 35, 36 años con una alta militancia política, que es el problema que a mí hoy me preocupa, que los jóvenes no tienen militancia, tienen inquietudes, tienen molestias, pero esas molestias van a ser espasmódicas, ¿verdad? Efímeras van a pasar, claro. Porque si no tenés estructura, no tenés cuadro. Si no tenés cuadro, y esos cuadros tienen que estar formados por gente con mucha conciencia. Doctor, y la figura de Brasil, en representación de su gobierno, que sí me parece que tiene una postura bastante bien definida, está rodeada de gente de su confianza que le van marcando los tiempos, ¿no? Y esta situación que evidenció una cuestión, alguna problemática interna en Paraguay, y lo tiene a Brasil mirando, observando. ¿Qué piensa usted? En primer lugar, hay algo que todos dejaron pasar, y todos los medios dejaron pasar, como que lo que se firmó ya quedó sin efecto. Eso no es cierto. Eso es parte del derecho internacional público, es parte de la teoría de los contratos. En ningún lugar dice ahí, es una carta de intención, pero en ningún lugar dice queda sin efecto y sin ningún valor jurídico. Y se renuncia, ¿cómo tienen que ser los términos jurídicos? Y se renuncia a cualquier instancia internacional para reclamar cualquier aspecto de este acuerdo. Queda nulo y sin ningún valor. En ningún lugar dice eso. Nosotros estamos también poniendo, y que la gente joven no escuche, estamos hablando de un Brasil que tiene dos grandes instituciones que manejan el país. Uno es Itamaraty, con un alto nivel de profesionalismo diplomático, y el otro el Estado Mayor Conjunto, que es el que le elige a Bolsonaro, porque en el Brasil hubo un golpe liviano, blando, ¿verdad? Es decir, la Fuerza Armada tomó control de la situación después del PT, y todo el juicio político que se le hizo a Dilma fue dirigido por el Estado Mayor Conjunto del Brasil. Ellos marcaron la agenda, vieron que este podía ganar, bueno, listo, vamos a poner y vamos, porque y Bolsonaro es una persona sin mucha preparación. Eso nadie comenta también acá. Él es una persona que egresó en Agulhas Negras, que es la Academia Militar del Brasil, que es una de las mejores academias de América Latina, pero él particularmente no es un oficial con preparación. Cuando los generales, en el Brasil, un militar llega al grado de general, ha pasado por una cantidad de filtros. Y hay que respetar al ejército, a la Fuerza Armada brasilera, es la Fuerza Armada más grande de América Latina, con 1 millón de hombres sobre la fuerza. 1 millón, no me equivoco ni un número. Y entre la 9ª y 10ª fuerza del mundo, y cada día en una carrera armamentística.
Y un factor que pocas veces la gente toca. ¿Dónde está su mayor poderío militar? No está en la Amazonia, no está al frente a Venezuela. La mayor fuerza militar está en el estado de Paraná, en Curitiba. Quiere decir que el factor estratégico más importante que Brasil tiene es Itaipú. Entonces no quieren jugar con embajadores y Brasil no se mueve así. Algo conozco Brasil, soy doctor en ciencia política por el Brasil y enseñé 10 años en el Brasil. Recorrí el Brasil de punta a punta, norte a sur, este. Llegué a hacer viajes 5 horas dentro del Brasil, de la distancia nomás que hay, porque era un plan de educación, un plan de doctorado que yo estaba como profesor invitado y conozco el Brasil. Ellos nos van a recular. Ahora ellos van a desactivar porque también en cierta forma iban a ser responsables de lo que pasaba en Paraguay. Bueno, dejo un poco ahí para que vos me puedas hacer. Me encanta, porque estamos aprendiendo bastante con el doctor Horacio Galeano Perreno. ¿A qué se refiere con la réplica del tsunami, doctor? Bueno, la verdad que fue un poco, a lo mejor, exagerado. Yo suelo poner siempre, en la escuela que estudié de ciencia política que en Chile, allá hace muchos años, ellos asociaban mucho a la medicina y asociaban nuestros profesores mucho a la naturaleza. Por ejemplo, la medicina, la semiología, signos, síntomas, vos puedes tener un signo, un síntoma y un buen clínico te dice, este síntoma puede ser de tal cosa, este síntoma puede ser de esto. Esa era un poco nuestra línea académica, didáctica en la escuela. Y la otra es el tema con la naturaleza. ¿Cómo se maneja la naturaleza? Te pega un tsunami y lo duro es la réplica. Cuando vienen yo estudié en Chile, cuando ellos tienen su terremoto, lo que tienen miedo es a la réplica, porque no saben cómo va, porque ya está, vamos a decir, los edificios ya están flojos, ya están tocados, etc. Este cierre no va, con esto, si Marito quiere, es muy flojo este cierre. No es un cierre serio. Bueno, señores, vamos a poner aquí, vamos a bajar la línea gerencial o la línea de conducción, nosotros llamamos en estrategia la conducción nacional. Él va a tener problemas. Yo sé que hoy esa es la mala suerte del analista. Dice una cosa y después de un mes, cuando tenés razón, todo el mundo te retó, pero después de un mes nadie te dice, o sea que este infeliz tenía razón. Y tengo historias largas de hace 30, 40 años de entrevistas, página entera, tapa en los diarios, que me mandaron toda la miércoles porque yo dije una cosa, pues yo lo dije desde la ciencia, no lo dije desde mis intereses, ¿verdad? Y vuelvo a repetirte, me dicen todo que Marito es una buena persona. Me cuentan la gente, porque nosotros tenemos, en mi oficina tengo un observatorio político muy bueno y bueno, desde ahí nosotros manejamos una cantidad de información, no estoy improvisando nada de lo que digo. Doctor, pero ahora esta buena persona que a usted le comentaron que es el presidente de la República, debe estar rodeado de un equipo bastante técnico, bastante bueno en las diferentes carteras que se manejan, pero la decisión va a estar finalmente en el Congreso. Y ahora el escenario político, mencionaba usted también que tuvo modificaciones, ahora se abre otro escenario, otras cuestiones que van a ser muy técnicas, muy políticas, especialmente en el Congreso, ¿no? Cuando el Colorado Ñeteté ya pierde o está un poco más débil y ya la figura de Honor Colorado ya tiene mayor relevancia, un sector también del Partido Liberal. Hay cuestiones que de repente debe saber manejar el presidente de la República para poder conseguir por algunas eso, cuestiones. Esa combinación política técnica se tiene que hacer. No puede renunciar a lo técnico, pero de lo tiene que tener, y muy bien planteada la pregunta en el sentido de que, Honor Colorado, pero también tiene muchas heridas. Zacarías es una herida que tiene Honor Colorado. Bachi Núñez, en toda la parte de los Núñez también hay heridas. El caso de Rivas también hay heridas. En el caso de González Daer hay heridas. ¿Cómo esas heridas se tienen que reparar? ¿A precio de qué? ¿Verdad? Por eso no hay que ser muy determinante cuando dice el presidente Mario Abdo Benítez, caiga quien caiga. Yo una vez, enojado, pregunté hace mucho, cuando era joven, cuál era la cualidad que tenía Stroessner. Y una persona que fue mucho tiempo su ministro del Interior me decía, es un hombre muy prudente. Entonces, si vos me preguntás qué es lo que tiene que tener el presidente, es mucha prudencia.
Eso caiga quien caiga, eso no existe. Eso no existe, eso no puede decir caiga quien caiga, puede pensar interiormente, pero la situación política no le va a permitir decir caiga quien caiga. Es prisionero de una cantidad de factores y finalmente prisionero de Brasil. Prisionero de Brasil por lejos, sobre todo con un presidente con quien él dice de repente, me emocionó porque me dijo Marito. Yo creía que se iba a emocionar porque decía que nos iba a devolver los trofeos que nunca nos devolvieron, que nos devuelva los documentos secretos de la guerra del 70 que nunca nos devolvieron. Y finalmente lo más significativo y simbólico es el cañón cristiano, que también, ¿verdad? Como estudioso de la historia, me gustaría saber que antes de morir el cañón cristiano está en Paraguay. Pero, a ver, doctor, a partir de ahora, con estos cambios que usted vaticina que seguramente se van a dar, me parece que sí. Si mejorara la situación económica, claro, porque se iba a desinflar. Pero si se mantiene este desaceleramiento, no. Porque lo que finalmente define es la situación económica. En guaraní se dice un gran arazu. La gente siente necesidad porque tuvo que obligadamente y estamos con una clase media muy endeudada. Y la clase media es la que crea conciencia y esa clase está muy endeudada, pero endeudada en todo. Entonces, ese tema si cambia eso, te puedo decir, bueno, un mejor vamos a evitar. Pero si se mantiene este desaceleramiento, el PRC no se va a ir. Doctor, ¿qué le parece esta conformación del equipo técnico de un consejo que dio a conocer Antonio Rivas, el canciller nacional, acerca de lo que estarían planteando, viendo las alternativas para negociar ya el tratado del 2020, el anexo C? Gente muy buena, yo creo que nadie es cuestionable ahí. Yo tengo un amigo muy querido ahí que es Hugo Estigarribia, alumno. Bueno, mi alumno y también trabajamos en una empresa, en una institución del Estado, yo como presidente, él como asesor jurídico hace muchos años, ¿verdad? Podría responderte con lo que decía Perón, pero sabemos que también dijo Napoleón. Perón decía, si querés que no se resuelva algo, forma una comisión. Se formó una comisión para discutir el caballo y vino y nació el camello. Y Napoleón decía lo mismo, si querés resolver una cosa, encomendarle a una persona. Si querés que no se resuelva, encomendarle a una comisión. ¿Es lectura comprensiva entonces esta situación? ¿Verdad? Necesitaba responder. Pues te estoy recordando a Napoleón y te estoy recordando al gran Juan Domingo Perón, para quien yo tengo una gran admiración, independientemente, no una cuestión ideológica, sino la visión clara de este gran estratega que fue Juan Domingo Perón, que fue 3 veces presidente de la República y que desde el 45 instituyó el Partido Peronista y que sigue siendo la fuerza más poderosa de la Argentina y probablemente uno de los partidos más consolidados de América Latina, inclusive más grande en términos de estructura que el PT. ¿Qué nos depara estos próximos meses hasta terminar el año? ¿Es difícil? ¿Hay que ir día tras día, semana tras semana, o se puede pensar en algunas mejoras en el ámbito económico, por ejemplo, en el ámbito social? Es como que la gente también está un poco expectante, hasta dubitativa, por esta situación que salió hace algunos días, que sacudió indudablemente hasta el propio presidente de la República, ¿no? Con esta intención real de conformar, incluso de hacer un juicio político. La pregunta requiere de una respuesta prudente, y la prudencia es, tenemos que vivir el día de cada día. Un filósofo dice, no planifiquemos el futuro, pero hay que vivir el presente. Yo creo que estamos en un momento muy difícil, sobre todo, vamos a decir, y voy a agregar algo, el paraguayo no tiene conducta, está en una sociedad que no va a explosionar, el paraguayo no va a explosionar, porque nosotros tenemos una clase media muy débil, no va a ser como en la Argentina, en otros países, que va a explosionar. Y quiero que esto registren. Esta sociedad no va a explosionar. Por eso las manifestaciones son pobres. Pero esta sociedad sí va a implosionar. ¿Qué es la implosión? Asalto, robo, asalto a supermercado, insubordinación del personal, insatisfacción en las empresas del personal, cuestionamiento. Esa es la implosión. En eso sí los paraguayos somos
la sociedad va a estar permanentemente en un estado de implosión que no va a poder controlar el gobierno, porque hasta es un tema epistemológico donde la filosofía política tiene que resolver la situación de una sociedad que no sabe salir a la calle, pero te va a hacer cualquier macana en cualquier momento el paraguayo, sin consideración. Y esos síntomas, o al menos esa respuesta que usted estaba mencionando, que se da en el paraguayo por sus características, ¿no? Por lo que citaba de la clase media, la reacción que tiene, la debilidad a la hora de manifestarse seguramente, estamos viviendo actualmente. O sea, hay índices altos de robos, hay mucha insatisfacción incluso de las personas, pero que no se reflejan así en manifestaciones grandes, importantes, como en Brasil, en Argentina, por ejemplo, salvando, por supuesto, la cantidad y la distancia y la cantidad de personas que hay en cada ciudad, ni hablar en lo que representan cada país en población. Yo trabajo en la profesión de abogado y uno de los problemas que más me plantean los clientes es esa molestia que hay en cada empresa, ¿verdad? Con los empleados, con el ajuste del salario mínimo, con el ajuste del salario de las empleadas domésticas, etcétera, etcétera. Y otra vez golpeó a la clase media paraguaya y no se hace con una planificación. Pero el paraguayo es raro. Cuando llega la guerra del 70, muere el último hombre. Pero termina la guerra y ese mismo paraguayo le deporta a su compatriota. Termina la guerra del Chaco, una guerra a la que yo tengo una gran admiración en su conducción por el mariscal José Félix Estigarribia y políticamente por el doctor Ayala, Eusebio Ayala. Termina la guerra, desfile Estigarribia, el Mariscal López, en la calle Mariscal López, el desfile de la Victoria, todas las flores de Asunción se le tiraron. A los 5 meses en el exilio, preso y derrotado. Vos le explicás eso a la gente y no entiende. Es un país, y lo decía muy bien Sarovera, y lo decía muy bien Juan Sinforiano Bogarín, y en alguna forma muy sintética Luis Alberto Paraná cantaba: mi pueblo no tiene nada de otras naciones. Imagínate que este pueblo tiene lleno de contradicciones, pero es capaz de hacer una guerra como la del 70 y una guerra del Chaco. Y yo le digo, Mao Zedong decía: duerme, duerme China, que el día que despierte, hace 70 años, el mundo se va a arrepentir. China está despertando, el mundo se está arrepintiendo. Y yo le digo, tengan cuidado con este pueblo. Y voy a decir una palabra cariñosa porque quiero entrañablemente a mi pueblo. Este es un pueblo jodido. Si es capaz de hacer lo que hizo con la guerra del 70 y ser capaz de lo que hizo con la guerra del Chaco, este es un pueblo, no tengan miedo a la explosión, a la manifestación. Este es un pueblo rebelde, cuya rebeldía viene de los guaraníes. El guaraní es el único pueblo, todos los aztecas mayas se alinearon con los españoles. Este pueblo, cuando se le expulsó a los jesuitas, se sublevó. Tuvieron que venir fuerzas a apoyar para poder llevarle. Y le recuerdo a los jesuitas que el guaraní es el único pueblo que rechazó la expulsión de los jesuitas. Es decir, nosotros somos una raza jodida. Y lo digo en buen término. Claro, una raza brava. Una raza brava. ¿Qué deberían hacer los partidos emblemáticos, los partidos que de repente también tienen presencia y voto, doctor, en el Senado, otro también en la Cámara de Diputados, en comparación a algunas determinaciones que van a adoptar desde el Ejecutivo? ¿Cómo se debe plantear esta situación? ¿Debe venir el comando desde arriba o también deben hacer desde los partidos? El presidente tiene que tener claridad en la conducción. Él tiene que tomar la iniciativa, ¿verdad? Él tiene que tomar la iniciativa en reestructurar su gobierno con hombres claros, tengan conocimiento claro, y poner un equipo para poder cómo se va a reactivar la economía. Según me dicen los economistas que trabajan con nosotros en la Asociación Paraguaya de Ciencia Política, me dicen que hay condiciones para reactivar, ¿verdad? Y que hay que tener el coraje de reactivar. Yo no le tengo miedo. El gobierno de Carter fue el gobierno que más endeudó el país en años. Pero no, esa no es mi crítica. Si hay endeudamiento y al fin y al cabo se puede mantener el nivel social, socioeconómico, etcétera, etcétera, y hay obra de infraestructura, se tiene que poner en marcha. Yo creo que no hay tiempo que perder, ¿verdad? Y nos va a perjudicar absolutamente a todos los paraguayos. Yo le deseo lo mejor al país y le deseo mejor al gobierno,
¿verdad? No tengo absolutamente, vieron ustedes esta entrevista, en ningún momento dije absolutamente adjetivizo nada contra ninguna persona porque no hace falta, absolutamente no hace falta, al contrario, él tiene que fijarse, si piensa nomás un poquito en su papá, ¿y quién fue el secretario? Vamos a quitar la Strone del dictador, vamos a quitarle todo eso del dictador Strone. Strone es una persona que tuvo el control del país 34 años. No, yo no estoy de acuerdo con la dictadura, no fui parte de la dictadura, pero tenía presencia en su conducción, fuerte. Acá no podés dudar, es como un vehículo grande que tú agarrar el volante y no tenés que largar, no tenés que despegar. ¿Cuál es el momento difícil de un despegue de un avión? El despegue y el aterrizaje. En ese momento es el momento crítico del piloto. Él tiene que asumir y después hacer las reuniones de lo que va a hacer, pero no llegar y deliberar, porque la clase política no está en condiciones de deliberar sobre grandes cosas. Vamos a poner un solo ejemplo, te dejo después para otra oportunidad. Vamos a atacar el crimen organizado. No podés atacar el crimen organizado si vos no tenés una fuerza armada relativamente en buenas condiciones. Yo en todos los cursos del mundo, en todos los cursos que hice, siempre te decían, primero organizate vos. Y hay un cuento que yo de alguna forma soy dueño de esa. ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina? Ni el huevo ni la gallina, la organización, el gallinero, que es la organización. Él tiene que organizar, bajar a la clase política esa situación y las medidas que va a tomar enérgicamente. Y entre ellos, dejo como uno de los 20 puntos que podemos dejar, reordenar fuertemente la Policía Nacional, darle más elementos y sobre todo a la Fuerza Armada para controlar el espacio aéreo, las aguas interiores y controlar nuestro territorio, nuestra frontera. Ejemplo, Pedro Juan Caballero, es una tierra de nadie. Yo sugiero así para decirte que cosas concretas. Ahí tiene que estar un regimiento mecanizado para tener respuesta y con capacidad de control de Pedro Juan Caballero en menos de 15 minutos. La misma cosa en Ciudad del Este. Tiene que haber un regimiento, que salimos en regimiento, en cuarteles. Tiene que tener el Estado paraguayo. El poder real tiene que tener. Cuando el presidente pierde el poder real, pierde todo. Y eso no tenemos que permitir que le ocurra a este joven presidente, a quien le deseamos la mejor de la suerte más grande y lleno de bendiciones. Bueno, excelente. Y la presencia real también en Concepción es planificación y ejecución. No debe haber otra. Doctor Horacio, gracias por compartir con nosotros. Vamos a tenerlo seguramente más adelante charlando sobre este tema y otros. Y un día visitamos el edificio. Vamos a conocer para hacer una lectura, les hago la lectura sobre cada uno de los personajes.